Y la vida misma los va a tratar como cualquier otra persona más. Y en ese sentido es que Dios quiere aterrizarnos el día de hoy para que tú y yo no pongamos en pedestales a ninguna persona más que a Dios, porque Él es el único que se merece, ¿verdad?, que nosotros le adoremos, que sea verdaderamente nuestro Dios. Él no admite idolatría, acuérdense de esa condición. ¿Y cuántas personas desgraciadamente idolatran la condición de sus hijos? Y esto trae consecuencias, hermanos, y trae consecuencias serias, porque a Dios no le podemos burlar. Ciertamente lo que sembramos, eso es lo que vamos a cosechar. Y si tú estás sembrando idolatría en tus hijos, cuidado, cuidado. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios Él nunca la va a compartir con nada ni con nadie. Y desgraciadamente por eso de repente suceden cosas que se salen de nuestras manos, que vienen a una condición crítica, porque Dios quita a ese ídolo de tu vida. ¿Tiene la potestad o no? ¿Tiene la facultad nuestro Dios todopoderoso de quitar cualquier estorbo que le impida, o más bien que te impida a ti rendirte en adoración a Él? Él lo puede hacer. Y entonces vendrán las consecuencias, y vendrá el lloro y el crujir de dientes. Y eso es lo que no queremos en esta congregación, hermanos. Queremos que todos y cada uno de nosotros estemos de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice de cada uno de nosotros. Que nadie nos tengamos por mayor estima de la que verdaderamente debemos tener. Amén. Es palabra fuerte, pero es una palabra de amor, de aliento. Es una palabra que nos va a llevar a crecimiento. Amén. Entonces, fíjense bien que nosotros tenemos que comprender que hay tres cosas, especialmente cuando suceden situaciones en tu vida, y debemos saber esas tres cosas del por qué Dios de repente nos maneja en las historias del Génesis situaciones muy particulares. Primero, es el pecado de cada uno de nosotros. Tu pecado es el propósito de Dios en tu vida y es la gracia de Dios en tu vida. Y vamos a desglosar esto rápidamente. Fíjense bien que el pecado profundo escondido que tenemos de repente cada uno de nosotros, ese pecado que seguramente nadie lo ve, ese pecado que solamente tú y Dios lo saben, porque te escondes o porque es un pecado tan discreto, entre comillas, para el hombre, que se queda oculto, ¿verdad? Entonces, fíjense bien que vamos a ver cómo fue la condición de José, precisamente dentro de su pecado oculto, para después detonar la situación a donde Dios lo quiso llevar. Primero, el pecado profundo. Si nosotros pudiéramos ver la fotografía del volcán Xinantécatl o el Nevado de Toluca, antes de que hubiera explotado, antes de que hubiese hecho erupción, podríamos ver posiblemente un volcán hermoso, más bien una montaña hermosa, ¿verdad? Seguramente arbolada, así como están sus faldas. Seguramente el monte o la montaña posiblemente estaría en esa misma condición. Pero ahora lo que vemos es una montaña, ¿verdad? Un volcán sí extinto, de alguna manera apagado, pero que está completamente seco en todo lo que es su corona. Ahí no crecen más que arbustillos, ya no hay árboles, ya los árboles están en la falda, ¿sí o no? Ya de lo que le llaman el mapa para abajo. Entonces, hay una condición, hermanos, en donde que algo tan grande como esa montaña que hubiésemos podido ver, dentro de ella se gestaba algo muy especial que de repente hizo erupción, explotó, ¿verdad? Y brotó fuera de la montaña todo eso que había adentro, ese magma. Lo estoy asimilando, lo estoy llevando a una idea para que podamos comprender lo que sucedió con la familia de Jacob, lo que posiblemente sucede en mi familia. Ustedes a lo mejor nos ven aquí hipócritamente paraditos bien bonitos, ¿verdad? Tratando de dar la mejor cara para ustedes, pero a lo mejor y realmente nuestra familia está hecha un caos y hay podredumbre ahí adentro, hay falta de perdón,
Hay situaciones muy particulares que como familia sabemos. Y venimos aquí como la montaña se mantenía hipócritamente presentando una forma bien bonita con sus árboles, con todo su esplendor ahí, pero por dentro estaba la podredumbre, ¿verdad? Y de repente, ¡pum!, explota y todo empieza a ser un lío. Acuérdense que cuando hay una explosión se pierde el control de todo. En una explosión ya no hay control, se pierde. Ya no hay manera de decir hasta aquí va a llegar, ¿sí o no? En una explosión se pierde el control. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Y de la misma manera que vemos que algo como lo que sucedía en la familia de Jacob, que aparentemente a la vista de todos, ¿verdad?, hasta nuestra vista, hasta el día de hoy, para muchos de nosotros veíamos que la vida de José era la que había sufrido mucho, ¿verdad? Aparentemente a la vista de todos tenemos aquí a una familia modelo. Era una familia próspera. ¿Qué dijo en el versículo 1? Jacob se estableció en la tierra de Canaán, ¿verdad? Dice, y allí tenía prosperidad. Pero fíjense bien lo que sucedió. Ya estaba establecida ahí en esa tierra, en la tierra que fluye leche y miel, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Canaán. Dice, pero algo que no se veía estaba pasando. El pecado estaba oculto y a punto de explotar. ¿Qué sucedió, hermanos? Fíjense bien. Lo que sucedía era que Jacob prefería a su hijo José. Y dice ahí el versículo 3, Israel amaba a José más que a sus otros hijos. José era el hijo de Raquel y y esto causaba muchísimo daño a los demás, como lo dije hace rato, ¿verdad? Le confeccionó una túnica especial, siempre lo tuvo así, ¿verdad? Como muchas veces nosotros queremos tener a nuestros hijos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que José empezó a tener soberbia, altanería. Empezó a remarcarles a sus hermanos que Dios le estaba dando un sueño en donde él se veía que verdaderamente él iba a ser por sobre sus hermanos y se iba a enseñorear de sus hermanos. Esto a lo único que llevó, hermanos, fue a odio, a una condición de odio, en donde los hermanos de José empezaron a experimentar 3 veces, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad?, qué sentimientos tenían sus hermanos acerca de él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo aborrecían y lo aborrecían más y luego lo aborrecieron aún más por esa soberbia que empezó a presentar, porque su padre desgraciadamente lo mantuvo en una burbuja en donde lo presentaba como su ídolo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Pues que el Señor toma previsión en esta situación, ¿verdad? Fíjense bien que hay 2 lecciones que podemos ver. Fíjense bien que todas esas raíces de odio, de pecado, estaban debajo de la buena familia de Jacob, así como pueden estar en mi familia. Y quiero tomar mi condición de familia para no exponer ni señalar a más nadie. Perdónenme que lo haga en primera persona. Pero así como en mi familia puede estar la podredumbre, y está, y en ese sentido, cuando nos presentamos de una manera hipócrita, ustedes pueden ver una cara bonita, ¿verdad?, y una cara bien, y de alguna manera pues estamos haciendo las cosas. No me puedo dar el lujo de agarrar y decir pues que no puedo, no voy a ir a predicar, a ver quién predica, ¿verdad? Y entonces tendré que agarrarme mi condición y simplemente venir a hacer lo que tengo que hacer, como sacerdote, como pastor, ¿verdad? Pero tengo también una familia y de alguna manera pasamos esa condición. Entonces, así como nos puede suceder a nosotros y como sucedió en el volcán Xinantécatl hace miles de años, debajo de todo lo bonito que se ve, de lo externo, había lava, había condiciones que venían a traer una situación crítica, ¿ok? Entonces, vamos a ver 2 lecciones aquí y con esto prácticamente vamos empezando a aterrizar. La primera lección, la Biblia, quiero decirles que no trata acerca de hombres buenos que nosotros debemos imitar, porque en la Biblia, hermanos, no hay hombres buenos,
De hecho, la palabra de Dios dice que no hay ni uno bueno. Pero ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? La Biblia trata acerca de cómo Dios tuvo amor por esos hombres malos y cómo puede tener amor por ti y por mí. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 29, si lo buscan por favor, vamos a empezar a ver cómo la palabra de Dios describe al pastor Luis Fernando, ¿verdad? En una condición en donde no soy bueno. Honestamente no tengo nada que me puedan ustedes seguir a mí. Hechos 29, versículo 22, capítulo Luis Fernando, el pastor Luis Fernando no es bueno. No existe en la Biblia todavía no está el capítulo 29, se está escribiendo para la gloria de Dios, ¿verdad? Pero si lo pudiéramos leer, hermanos, seguramente podríamos ver que no hay capítulo 29, hija. Nada más estoy en esta condición enseñando algo que debemos aprender. Si pudiéramos leer ese capítulo, veríamos que así como el pastor Luis Fernando, así como cualquier otra persona, no somos buenos. Tenemos cosas, ahora sí que tenemos cola que nos pisen para pronto, ¿verdad? Porque estamos en este estuche, porque estamos conviviendo en el día a día, porque de alguna o de otra manera todavía estamos en una condición un tanto crítica por nuestro pecado. Entonces, bajo esa situación, hermanos, quiero decirles que la Biblia no trata acerca de cómo nosotros, ¿verdad?, estamos en esta condición, sino que la Biblia trata de cómo Dios tiene amor por esos hombres que no son buenos, tiene amor por mi vida, tiene amor por tu vida, y cómo ese amor verdaderamente puede empezar a transformar tu condición. Entonces, el propósito de la Biblia, hermanos, no es tanto mostrarnos cómo vivir buenas vidas, sino que el propósito de la Biblia es mostrarnos cómo la gracia de Dios, escuchen bien, pongan atención bien, porque aquí es el meollo del asunto. Es cómo la gracia de Dios irrumpe tu vida, de repente se aparece, ¿verdad? Sale a tu encuentro y empieza una transformación. Amén. Entonces, fíjense bien, y esto es contra tu voluntad. Gloria a Dios, porque mi esposa hace rato estaba hablando acerca de cuando Dios empieza realmente a tomar nuestras vidas y no nos pusimos de acuerdo, sino que el Espíritu de Dios nos lleva a tener esa condición de coinonía, de unidad espiritual. Y aunque duela, hermanos, aunque duela, Dios va a tratar a nuestras vidas para traernos a algo mejor, para transformarnos. Entonces, fíjense bien que viene contra nuestra voluntad y nos salva del pecado y de la perdición. Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros fuimos reacios para escuchar la palabra de Dios? Todos. Gloria a Dios, porque lo reconocemos. Ese es el mejor síntoma de una persona que empieza a ser transformada por el poder de Dios. Cuando reconocemos nuestra verdad, cuando no tenemos que ocultar y cuando no tenemos que esconder, porque de esa manera es como Dios empieza a tratar a nuestras vidas y nos va a cambiar. Entonces, hermanos, esto que leemos en cada página de nuestra Biblia no es una religión. Esto es el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que viene para transformar nuestras vidas. Y el punto número 2, quiero decirte y preguntarte, ¿sabes dónde se puede ver que estás viviendo una vida cristiana? ¿Sabes dónde verdaderamente puedes experimentar el vivir una vida cristiana? En tus relaciones con los demás. Es allí a donde se muestra si verdaderamente empiezas a ser cristiano o no. No lo puedes saber cuando estás solo. Lo vas a saber cuando estás con tu familia, con la gente que te rodea. Amén. Si estás solo, tú puedes decir: yo estoy bien. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5 versículos 46 y 47. Ahora sí, ese sí está. Ya no me voy a pasar de listo. Mateo 5, 46 y 47. Y dice la palabra de Dios: porque si amas a los que te aman, ¿qué recompensa tienes? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludas a tus hermanos solamente, ¿qué haces de más?
¿No hacen también así los gentiles? O sea, muchas veces nosotros nos consideramos buenos en nuestra propia opinión. Una ocasión, estando en una aventura de buceo, de repente pues yo sentía que hacía las cosas correctamente, en mi opinión. No me había dado yo a la tarea de escuchar bien las instrucciones, de atender a lo que se me estaba diciendo, de la enseñanza que estaba recibiendo, porque yo pensaba que todo lo hacía bien. Como mis papás me hicieron creer que yo todo lo hacía bien, pues yo dije, yo lo hago bien. ¿Ah? El grave problema fue cuando empiezo a convivir con los demás y no escuché la instrucción de cómo tenía yo que practicar con ellos para bajar y ser un equipo, ser una unidad. Y lo hice yo solo a mi manera. Eso, hermanos, no solamente comprometió mi vida, porque llegó el momento en que yo me atoré de una manera crítica, no podía yo zafarme, y estando a aproximadamente 45 metros bajo la superficie del agua, ya me había quitado el tanque de oxígeno porque teníamos que atravesar por una hendidura, por una rendija propiamente, en una de las cavernas, y no solamente expuse mi vida, sino que expuse la vida de los demás, solo porque pensé que yo hacía las cosas bien y porque no atendí a las recomendaciones de quienes saben cómo se hacen las cosas. ¿Cuántas veces tú, en tu propia opinión, dices estoy bien? Honestamente, sé sincero contigo mismo. Muchas ocasiones tú y yo pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero cuando alguien nos dice, oye, escucha lo que estás diciendo, escucha cómo lo estás haciendo, mira cómo estás actuando, tienes que poner un foco rojo en tu vida, y sobre todo si es la palabra de Dios la que te hace la observación. Y entonces venir a preguntarte si lo que estás haciendo es lo correcto, y no solamente delante del hombre, sino delante de Dios. ¿Sabes cuál es el mejor espejo que puedes tener para tu vida? No es el de la Cenicienta, o ¿quién tenía el espejito mágico? Blancanieves, ¿no? No, bueno, no sé. El cuento es de que este es el perfecto espejo para tu vida. La Biblia es el espejo de tu verdad. Tú quieres saber cómo te encuentras delante de Dios, no te basta más que ver en la palabra de Dios qué es lo que Dios dice de ti y cómo estás actuando en consecuencia. ¿Ok? Bajo esa circunstancia, hermanos, solo puedes darte cuenta de tu pecado cuando estás en relación con la gente. Allí puedes ver tus faltas y tus errores. Cuando tratas con los demás, cuando alguien te dice, mira, lo que estás haciendo no es correcto, y no es porque te quieran evidenciar, no es porque te quieran someter, no es porque te quieran señalar, sino por el amor que se te tiene. Muchas personas te tendrán que decir, aguas, no estás atendiendo a tus clases, no estás poniendo el interés que necesitas para ser un buen profesional de tu área. ¿Me estoy dando a entender? Una persona que no se ejercita, desgraciadamente va a hacer las cosas a su manera y va a poner en evidencia su incapacidad. Yo fue lo que hice al no ejercitarme correctamente. Puse en evidencia mi incapacidad de poder hacer equipo con los demás. Y el Señor quiere que tú y yo hagamos equipo, que tú y yo vengamos como iglesia, en coinonía, en unidad, en amor, que lo que hagamos lo hagamos para Dios. ¿Sí o no? ¿Me estoy siendo claro en eso? Entonces, fíjense bien que en este sentido, la pregunta es, ¿cómo te llevas con los demás? ¿Qué tan paciente y tolerante y amoroso eres? Yo en lo personal batallo mucho con los niños. De verdad, desgraciadamente yo no he podido en ningún momento lograr superar esa condición. Oro a Dios, pero Dios está tratando a mi vida. Yo le doy la gloria a Dios por Angie, por mi hermana Ara, por muchos de mis hermanos que atienden a los niños de una manera increíble. Desgraciadamente yo no puedo, pero yo no quiero frustrarme, porque si Dios me dio otro tipo de dones en los que yo sí puedo desarrollarme,
¿verdad? No quiero estarme atorando mucho con eso. Para eso Dios propuso un equipo de trabajo. Para eso Dios levantó un cuerpo en Cristo Jesús. Si yo me pusiera a darle clases a los niños, perdónenme, pero a lo mejor les retuerzo el pescuezo en menos de lo que se imaginan, porque no tengo esa habilidad, no tengo esa condición. Estoy abriendo mi corazón, hermanos, de verdad, porque es necesario que tú y yo entendamos las cosas como deben de ser. Que vean que en la persona en la que únicamente podemos posar nuestros ojos, tener nuestra mirada fija, tenerlo como el blanco a seguir, es en Jesucristo. No es ni siquiera en mi persona, hermanos. No es ni siquiera en la persona de los líderes. Nosotros fallamos. Nosotros tenemos errores como cualquier ser humano. El Señor está tratando a nuestras vidas, sí, verdaderamente lo está haciendo. Pero como vamos a ver, Dios tiene sus tiempos y no podemos acelerarlos y ni tampoco podemos frenarlos. Dios sabrá en qué momento cambia mi corazón hacia esa condición de los niños. Yo no lo sé. Así como cambió mi corazón para ser pastor, yo en mi vida quería ser pastor. Mi hermana Lidia no me deja mentir. ¿Cuántas veces dije yo, por qué? Ay, aviéntenle la bola a otro, ¿verdad? ¿Sí o no, mi hermana? Pero Dios cambió mi corazón, porque obviamente yo no tenía ese deseo todavía. Pero el Señor lo cambió, y en su tiempo. Y Él puso todas las cosas. Y así como eso va a suceder lo demás. Entonces, fíjense bien. Es en el seno familiar, en nuestras relaciones interpersonales, en lo que estamos viviendo ahorita como familia en Cristo, ¿verdad? Ahorita nos vemos todavía así como tristes. Yo los veo así y los veo así como tristes, como apáticos de repente, porque estamos distanciados físicamente, por la sana distancia que tenemos que mantener. Como que no hay gozo en nuestro corazón, como que nos vemos ajenos. Yo así lo veo y lo percibo. Déjenme decirles, hermanos, que estamos haciendo la micrá que tenemos que hacer, el ejercicio de tener coinonía, aún en medio de esta circunstancia. Es aquí a donde nosotros vamos a demostrar lo que verdaderamente somos, si somos verdaderamente hijos de Dios, si estamos verdaderamente siguiendo a Cristo. Amén. Y tenemos que, aunque no nos saludemos, hermanos, que no nos podamos dar ese apretón de manos, ese abrazo, como lo solíamos hacer, con ese deseo de poder estrechar a mi hermano. Aún en esa situación, Dios nos está permitiendo reunirnos, hermanos, para mostrar el amor de Dios hacia cada uno de nosotros por medio del otro. Amén. Porque esa es la realidad. El hecho de que no nos podamos ahorita tocar físicamente no quiere decir que no nos amamos, que no nos queremos, sino que verdaderamente ahorita lo que está sucediendo en nuestra vida es que estamos mostrando el amor de Dios por cada uno de nosotros, entre nosotros mismos. Gloria a Dios por los que ya nos reunimos aquí, los que nos están viendo por los medios electrónicos, hermanos, pues no tienen que sentirse ni siquiera aislados. Al contrario, tienen que sentir la unidad que tenemos en Cristo Jesús, porque para Dios no es una barrera la distancia. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces tenemos que vernos con gozo, con amor, con entrega, que al menos de nuestro cubrebocas, nuestros ojitos irradien felicidad, que se vean así, que verdaderamente están gozosos en el Señor. Amén. Y vamos a superar esto, hermanos. Este es un tiempo de transición que Dios está permitiendo para que nosotros podamos ver su gloria. Y así como decía nuestra hermana en la alabanza, va a haber un avivamiento como nunca se ha visto en estas tierras, para la gloria de Dios. Pero tenemos que estar preparados ustedes y yo, porque se imaginan si ahorita viene una persona nueva que no conoce del Evangelio y ve nuestras caras tristes, apáticos, desolados, como si Dios no estuviera en medio de nosotros. ¿Qué va a decir? ¿Yo qué voy a ir a hacer ahí? En vez de irme a recargar mis pilas, me las bajan, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutar aún en medio de esta circunstancia, porque la palabra de Dios así nos lo enseña. Dios está con nosotros. Fíjense bien, ya voy a terminar, Entonces, allí descubrimos lo que hay debajo, lo que está escondido en cada uno de nosotros, como le fue pasando justamente a toda la buena familia de Jacob. Por todo esto, hermanos, es una realidad que hay pecado en nuestras vidas. Hay algo que no anda bien de repente.
Y debemos saber esto. Primero, el propósito escondido de Dios. La palabra de Dios del versículo 17 al 27 de Génesis 37, ahora sí se oyó en verso y sin hacer esfuerzo, ¿verdad? José prosiguió buscando a sus hermanos y los encontró. Entonces, recordemos que ya en esa parte de la palabra de Dios, del versículo 17 en adelante, es cuando el Señor nos muestra, dice, que José andaba buscando a sus hermanos. Lo mandaron a buscarlos y los andaba buscando. Entonces, fíjense bien que la segunda cosa que necesitamos ver en la vida de José, si queremos verdaderamente entender más acerca de nuestra vida a través de la vida de José, es ver el propósito escondido de Dios aquí, en esta condición. Debemos saber, ¿verdad?, que para entender por qué Dios hace cosas en nuestra vida, es porque Dios tiene un propósito para nuestra vida, hermanos. Así como le pasó a José en ese momento. Detrás del pecado de José y de su familia, Dios estaba trabajando. ¿Cuál era el pecado de José? Haberse hecho soberbio. ¿Ah? Ese era el pecado de José. Y a lo mejor él ni lo veía, porque sus padres le ayudaron. Tanto Raquel como Jacob le ayudaron a ser soberbio. Lo tenían en un pedestal. Y él pensó que todo lo que hacía estaba bien. Y entonces el pecado de su familia era justamente eso, tener ídolos. ¿Quién era el ídolo de Jacob? José. ¿Quién era el ídolo de Raquel? José. Entonces, ese pecado, hermanos, que se es escondido, pues debemos ver la realidad de nuestra condición intrafamiliar. Porque no nada más la culpa la tuvo José a final de cuentas. También contribuyeron Jacob y Raquel, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, también tenemos que saber que así como Dios tiene un propósito para José en este pasaje bíblico, detrás del pecado de José y su María Dios trabaja. Y mira que todo lo que sucedió, ¿verdad? Después el versículo 12 dice que en cierta ocasión Jacob mandó a José a buscar a sus hermanos que estaban lejos en Siquem, pero cuando José llegó no estaban ya sus hermanos allí y José se perdió. Pero un hombre, esto no fue una coincidencia. Recuerden que para Dios no hay coincidencias. Dios tiene perfectamente establecido nuestro caminar. Llegó un hombre y José se dirigió a Dotán. Entonces nada es casualidad en la vida de José y por lo tanto nada es casualidad en tu vida. De repente cuando Dios redirecciona tus pasos y te lleva hacia otros lugares, hacia otros caminos, hacia otros trabajos, hacia otra empresa, no es porque a Dios se le haya escapado y diga, ay, en la torre, ¿ahora qué voy a hacer con la condición de Chanita o de Juanita? Ya se perdió su negocio, ¿ahora qué voy a hacer? No, Dios está proponiendo una condición diferente, Dios está trabajando. El narrador de este pasaje bíblico, que es en ese sentido es Moisés, ¿verdad?, muestra una serie de coincidencias que en la superficie parecerían ser solamente sucesos, pero verdaderamente son oportunidades que Dios abre en la vida de todas las personas, cuando nosotros de repente vemos que son cosas como circunstanciales. Los hermanos, por ejemplo, decidieron no permanecer en Siquem, sino que se fueron a Dotán, el cual era un lugar lejano, donde nadie podía saber ni siquiera lo que pasaba. Ahí no había ley. Dice que cuando sus hermanos vieron que venía, empezaron a hacer un plan malvado para deshacerse de José. El versículo 19 dice, allí viene ese soñador, ahora sí que le llegó la hora. ¿Ah? Y entonces empezaron a discutir de qué manera lo iban a hacer. Al final se decidieron por no matarlo, sino venderlo a una caravana de una tribu que pasaba ¿hacia dónde? Hacia Egipto. ¿Verdad? Estoy parafraseando todo esto por los tiempos, hermanos, perdónenme, pero es necesario. Y vamos a pensar todo lo que sucedió en ese momento. Si a José lo hubieran matado, simplemente muchos años más tarde, o unos años más tarde, sus hermanos hubieran muerto ¿de qué? De hambre. ¿Se acuerdan que después viene la hambruna? Bueno, pero lo vendieron. ¿Fue algo circunstancial? ¿Fue porque a ellos verdaderamente se les ocurrió? ¿O porque el plan de Dios, que es perfecto,
los llevó a venderlo. En vez de conspirar en contra o seguir conspirando en contra de la muerte de su hermano, ¿qué dijeron? Mejor hay que sacar una lana, ¿verdad? Hay que sacar un provecho ahorita. De todos modos se lo van a llevar y a Egipto. Fíjense bien lo que es Egipto. ¿Por qué justamente se va para Egipto? Egipto era la nación más poderosa de ese tiempo. Te cabe la pregunta, ¿sería casualidad? No, Dios lo estaba preparando para algo excepcional. Entonces, este es el punto, hermanos. Notemos que cuando los hermanos estaban lastimando a José, cuando a José le estaba completamente yendo mal, no se menciona nada a Dios. Si nosotros podemos leer todo ese pasaje bíblico, en ese preciso instante, Dios no aparece en la escena. Dios no estaba haciendo, entre comillas, nada. Dios guarda silencio. Dios no hace absolutamente nada. No dice la palabra de Dios nada en medio de lo malo que le estaba pasando a José. ¿Cuántas veces tú has sentido en lo profundo de tu corazón que están sucediendo cosas como si Dios no estuviera en tu vida? Como si Dios estuviera silente, como si Dios estuviera ausente, como que Dios no está haciendo nada. ¿Qué le pasa? Pues no, que Él es el Dios todopoderoso. ¿Por qué no hacer las cosas como yo necesito? Pero la gloria sea para nuestro Señor, hermanos, porque en realidad Dios estaba dirigiendo con muchísimo detalle cada pequeña cosa que estaba pasando en la vida de José. Quiero decirte, para la gloria de Dios, que el Señor está dirigiendo con muchísimo detalle, con puntitos y comitas, toda tu vida. A Él no se le está escapando nada. A Él no se le está escapando nada, hermanos. Él es diligente. Si tú y yo carecemos de diligencia en cuanto hacemos las cosas para Dios, quiero decirte que para Él no es así. Él es diligente completamente y Él nos enseña a ser diligentes. Él es un Dios perfecto, Él es un Dios de orden y nada se le va a escapar de tu vida, ni de mi vida, ni de la vida de nadie. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien que aún en las cosas terribles que le estaban sucediendo a José, o que te puedan estar sucediendo a ti, en tu economía, en tu salud, en tus relaciones interpersonales, en tu relación de pareja, en el área que tú estés sufriendo en este momento, quiero decirte que Dios dirige todo para que todos se salven después, para que todos vengamos a la salvación a final de cuentas, que eso es lo que verdaderamente importa. ¿De qué te sirve pasar un tiempo pequeño, corto para una eternidad, teniendo aquí ningún sufrimiento, estando en una burbuja? ¿De qué te serviría si con eso vas a perder tu vida eterna? ¿Estoy siendo claro? ¿Qué aprendemos aquí? Que es lo mismo con cada uno de nosotros, hermanos. La sabiduría del amor redentor de Dios tiene mucha relación con las cosas tristes que nos suceden. La sabiduría del amor redentor de Dios por ti tiene mucho que ver con tus desilusiones, con tus carencias, con tus necesidades, con tu sufrimiento, con tu enfermedad, con la pérdida de tu ser querido, con la condición que puedas estar pasando en el momento que lo tengas que estar pasando, con todo lo que te sucede. Y es verdad que a veces Dios actúa de una manera inmediata, eso lo vemos muchas veces, pero también es verdad, como lo vemos en el ejemplo de José, que tuvieron que pasar muchos años, hermanos, en donde vuelve a la escena, entre comillas, Dios, en donde Dios pone las cosas en orden. Pero Dios tenía un plan perfecto, tiene un plan perfecto para nuestras vidas. Y Él sabía que a José le tenía que bajar los humos, le tenía que bajar 2 rayas a su soberbia. De lo que sus padres le provocaron, Dios lo tenía que someter, lo tenía que quebrantar, lo tenía que poner como esclavo, para que de esa manera lo pudiera ser el personaje grandioso que después fue. Gloria sea nuestro Señor. Dios a lo mejor te está pisoteando, te está quebrantando, te está rompiendo. ¿Para qué? Para mostrar su gloria después. Porque te está preparando para algo glorioso, algo maravilloso. La vida eterna no es cualquier cosa, hermanos. Pero tenemos que ser quebrantados. Tenemos que quitar nuestro orgullo, tenemos que quitar nuestra soberbia, tenemos que quitar todo aquello que le estorba a Dios para que Él sea Dios. Porque de otra manera tú eres el que te pones como Dios. ¿Quién te dijo? Si tus padres te dañaron de esa manera, hay que dejar que Dios sea Dios.
Decir, Señor, perdóname. Es mi pecado de iniquidad. Mis padres me lo heredaron, yo no tengo la culpa. Pero Señor, ten misericordia. Y lo que tenemos que hacer es dejarnos flojitos y cooperando. Y van a ver cómo la gloria de Dios se llega más rápido de lo que se imagina uno. En ese sentido, hermanos, Dios a veces aparenta que no está haciendo nada por ti, pero sí está haciendo muchísimo por ti y por mí. Él permite que el propósito para tu vida sea de esa manera. ¿Para qué? Para mostrar su gloria. Y cuando nosotros aprendemos a ver las cosas de esta manera, cuando nos suceden cosas duras y difíciles o tristes, hermanos, es porque Dios sabe qué es lo que viene a continuación. El tiempo solamente Él lo puede poner. Pueden ser 5 años, pueden ser 10 años, pueden ser 25 años, como lo que pasó con Abraham. Pero el tiempo lo tiene Dios. Será un tiempo de sufrimiento, de malpasar, sí, pero deja que la gloria de Dios se manifieste en el momento en que Él lo ha establecido para tu vida. No le robes la gloria a Dios queriendo hacer lo que no te corresponde, no queriendo acelerar tiempos, porque Dios sabe hasta dónde te va a llevar. Dios sabe cuánto es lo que necesita quebrantar en tu corazón, en tu vida, para poder Él fabricar al gran personaje de Hechos 29, que un día se va a leer como la vida de José, cuando ya hizo lo que hizo, cuando ya tuvo la gloria de Dios en sus manos y les mostró a sus hermanos que Él no lo había dicho por soberbia, sino porque Dios le mostró esa visión. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. En ese sentido nosotros tenemos que llegar a esa condición de dejar que Dios sea Dios. Y vamos a ver la gracia escondida de Dios en ese sentido. Dios quiere que seas más rico espiritualmente. ¿De qué te sirven las riquezas monetarias, económicas? ¿Para ser más soberbio, para ser más prepotente o para qué? ¿De qué te sirve ser más sabio humanamente hablando? ¿De qué te sirve ser más fuerte físicamente? ¿Crees que realmente Dios trabaja en tu vida aunque parece que está Él en silencio? Yo sí lo creo, hermanos. Yo lo estoy viviendo. Cuando más débil he sido, yo estoy viendo la fortaleza de Dios en mi vida. Cuando de repente yo estoy viendo que mi familia se puede estar desmoronando, yo estoy viendo la gloria de Dios, porque está tratando a mi vida. Gracias, hija, muchas gracias. ¿Me estoy dando a entender? Y vemos la gracia de Dios escondida, y con esto termino. Enseguida los hermanos tomaron la túnica especial de José, dice. Finalmente vemos una tercera cosa, hermanos. La tercera cosa que vemos en este pasaje bíblico, ¿verdad?, no solo es el pecado escondido y profundo de la vida de José y el propósito escondido que ya vimos de Dios, porque Dios lo estaba llevando a un propósito, ¿verdad?, sino que ahora vamos a ver la gracia escondida de Dios a través de lo que te está sucediendo, a través de la condición que estás pasando. Fíjense bien. ¿Qué es lo que necesitas saber en este momento? ¿Qué es lo que necesitas entender en este momento para sostenerte en medio de tu sufrimiento, en medio de tus desilusiones, en medio de tus carencias? Lo que necesitas saber en este momento, lo que necesitas entender en este preciso instante es la amorosa gracia de Dios. Es entender la gracia de Dios en tu vida, hermano. La gracia de Dios que te lleva a una condición diferente. Amén. Entonces, fíjense bien que la gracia de Dios es el amor, el favor inmerecido de Dios para nuestras vidas, para ti y para mí. Eso lo hemos dicho ya infinidad de veces. Entonces, dice la historia que cuando regresaron los hermanos, le llevaron a Jacob la túnica ensangrentada de José, ¿se acuerdan? ¿Sabes qué significaba esa túnica para Jacob, perdón? Nada más hay que pensar un poquito. ¿Por qué se la dio Jacob a José? Porque era el favorito, porque era su ídolo, porque lo había puesto en el pedestal, porque lo quería ver mejor que a sus otros hijos, no importando que a los otros les estuviera pateando el trasero, pero feo.
Él era el preferido solamente. Todo el amor del papá hacia ese hijo era representado por esa túnica, por ese regalo que le mandó confeccionar especial. Esa túnica debió haber sido una túnica increíblemente bella, hermanos, confeccionada con los mejores materiales, con los mejores hilos, con la mejor pedrería, y no de Swarovski, una pedrería verdadera, joyas especiales. Era para el hijo preferido del patriarca, nada más y nada menos. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando José caminaba con su túnica puesta, ¿verdad? Ya me imagino al tipo, le mostraba a todos que su padre lo amaba mucho. La túnica simboliza la gracia y el amor de Dios, hermanos. A lo mejor tú no puedes ver esa túnica físicamente, pero aprendamos a verla espiritualmente, hermanos. Dios nos ha vestido con anillo, nos ha cambiado de ropas, nos ha puesto en una condición especial porque somos, ahora sí, jáctate de ser el preferido de papá. Bajo esa condición, hermanos, tenemos que pensar en otra cosa. ¿Qué es lo primero que le quitan a José cuando llega con sus hermanos? La túnica. ¿Qué es lo primero que te quiere quitar Satanás? La túnica. Esa túnica espiritual con la que Dios ya te posesionó como su hijo preferido. Y Satanás quiere quitártela. Pero hoy es el día en que tú y yo tenemos que aprender a arrebatar lo que tenemos que arrebatar en el nombre de Jesús. Amén. Les voy a pedir a mis hermanos si me apoyan. He terminado. El versículo 23 de... Permítame un momentito, hijo.